Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y hoy 23 de mayo del 2023, pues para los que vienen siguiendo este podcast se habrán dado cuenta que no pude subir el 13 de mayo este desencuentro, ya que subo cada 10 días. Algunos de mis analizantes me preguntaron y otras personas más qué había pasado. Y pues la verdad tuve ciertos problemas técnicos en un primer momento, luego tuve mucho trabajo y después me enfermé y no quería subir el desencuentro por subir, porque no hay prisa. Pero ya estoy mucho mejor y como ya está todo programado, lo que voy a decir cada tema en cada desencuentro, voy a subir en unos 5 días el desencuentro que tocaba el día de hoy, porque me parece que todos los temas que elegí para hablar son muy importantes y no me parece bien que alguno quede fuera. Ojalá valga la pena la espera. Y creo que puede ser así porque en este cuarto desencuentro hablaré de un tema sumamente importante. Abro paréntesis. Para los que se queden hasta el final, que seguramente serán pocos, escucharán una perspectiva diferente desde el psicoanálisis de por qué la envidia, los celos, el conflicto con nuestro prójimo, cuestiones de autoestima y muchos problemas de la actualidad. Cierro paréntesis. Estos conceptos nos incluyen a todos sin saberlo. El tema sobre el ser y el yo. Conceptos que en la actualidad son muy comerciales porque se han difundido a partir de ciertos pensamientos, prácticas y sobre todo muchísimo marketing en la época actual, manejado por el consumismo capitalista. Este será el primer desencuentro que será de más fácil escucha en relación a los otros que ya había subido, porque había muchos puntos teóricos que para muchos de ustedes, los oyentes, casi no les importa mucho, porque puede llegar a ser aburrido, pero lo hice porque lo vi necesario para mostrar la estructura completa de diversos puntos de este podcast. Que todo lo que voy articulando sobre un tema estará regido siempre por una teoría, más allá si están en desacuerdo o no. Y también para no pensar o creer que lo que digo es simplemente una opinión, como hoy en día se está acostumbrado, debido a la sociedad democrática en la que vivimos, donde las personas opinan de lo que quieren y como quieren, desde la exposición como desde el anonimato. Recordarles que si gustan pueden seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, donde subo diverso contenido intelectual sobre psicología y por aquí, por Spotify y por YouTube, para que la aplicación les avise cuando suba un nuevo desencuentro. Compartan a sus amistades que crean que les pueda interesar alguno de los temas que voy hablando e interpretando desde esta teoría llamada el psicoanálisis, más específicamente desde la teoría de Jacques Lacan. Y si no les interesa, tal vez les pueda interesar agendar su sesión virtual o presencial al WhatsApp 753-57-222. Para las personas que sean de otra ciudad o país que quisieran animarse a la intervención virtual, pueden hacerlo, porque esta intervención tan particular, lo que importa no es la presencia para que funcione. Lo que importa es lo que usted dice sobre sus problemas y la función que opero como psicoanalista. Digo esto porque un par de personas me han escrito para consultar esa duda, aunque otros sí se han animado y los estoy atendiendo virtualmente. Para comenzar este desencuentro, que no lo voy a negar, me gustó mucho escribir las ideas principales para ir desarrollándolo. Y para comenzar citaré una frase del poeta Arthur Rimbaud. Disculpen mi acento francés. En este desencuentro habrá un par de palabras en francés y para que no se ofendan las personas que sí lo hablan adecuadamente. Lacan lo citó en uno de sus seminarios a este autor porque coincide con su teoría, aunque sean dos campos diferentes de saber, uno la poesía y el otro el psicoanálisis. Y la frase de este autor es la siguiente: nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir me piensan, perdón por el juego de palabras, yo es otro. Una vez más, para que vayan pensando y a la mitad de este desencuentro lo explicaré y mostraré lo brillante y sorprendente de esta frase. Nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir me piensan, perdón por el juego de palabras, yo es otro. Vamos a empezar con esta primera parte que es sobre el tema del ser o la palabra ser.
Jacques Lacan inventa muchas palabras para ser más específico un neologismo. Un neologismo es una palabra o una expresión de una nueva creación en una lengua. Uno de esos neologismos es pacletier, que se traduce al español como hablan ser. Y el otro neologismo, manquer à être, que se traduce como falta en ser. Y muchos neologismos más en la misma orientación, es decir, siendo una crítica rigurosa a la definición de ser humano. Desarrollo. Desde esta teoría no hay ser, es decir, no hay características particulares o esencias del llamado ser humano, porque las características están en función a la sociedad y la cultura, que es producto del lenguaje de la época. Es decir, toda palabra o conceptos son construcciones en determinada época, como por ejemplo lo es el sexo, lo que quiere decir mujer, las supuestas enfermedades mentales, todas estas son construcciones. Es decir, no han estado desde siempre, han aparecido en cierto momento histórico. Entonces, aclarado este punto, cuando Lacan dice pacletier, que es hablan ser, y manque être, que se traduce como falta en ser, es porque primero está el lenguaje y a partir de ahí causa un supuesto ser. ¿Por qué digo supuesto ser? No existe el ser individual y propio, porque somos producto, vuelvo a repetirlo, del lenguaje, que se manifiesta en discursos, de los cuales son portadores la madre, el padre, la familia, la sociedad, la cultura, que habla en el discurso de cada uno. Esta podría ser la característica, si lo quieren llamar así, más diferencial en relación a la psicología, a prácticas, disciplinas y ciencias humanas, porque todas estas van orientadas con la idea conocida a nivel social y cultural, más aún en esta época donde hay un marketing exagerado del individualismo extremo. Me refiero a las propagandas, eslogan que dicen, sé tú mismo, busca tu esencia, tú solo te pones tus propios límites, tú puedes hacer lo que quieras, no dependes de nadie, tu felicidad depende de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Ignorando la otredad, es decir, los discursos exteriores que están inscritos en cada uno a nivel inconsciente. Como dato, Jacques Lacan se une a una breve lista de pensadores que dice una perspectiva totalmente opuesta a la conocida, pensadores en relación a la definición de ser, como los filósofos Heráclito y Platón, y un par de otros autores en diferentes campos del saber, donde el no ser es el ser. Esta es una razón de muchas por la cual este espacio psicológico opera de otra forma, totalmente distinta. Por eso no se da consejos, herramientas, protocolos, o no se habla de voluntad, aprendizaje, resolución de problemas, por la definición opuesta sobre el ser. Porque aquellos que lo hacen es porque sostienen la idea de que cada persona tiene un ser individual, con una personalidad, con una esencia, o que en algún momento uno puede ser uno mismo. Por si acaso, este pensamiento es bien de la sociedad occidental en la que nosotros vivimos, ya que en la sociedad oriental es totalmente diferente. El análisis, este proceso psicológico desde el psicoanálisis, vista desde la perspectiva del ser, es que cada analizante que viene a tratar sus conflictos, cada uno con sus tiempos, se dará cuenta de que sus conductas, pensamientos, deseos, sentimientos no son propios, son de un otro, aunque en esta época suene raro escuchar algo así, por lo que cada uno ya está acostumbrado a escuchar este pensamiento existencialista y psicológico, como por ejemplo una gran pregunta filosófica que cada uno ha escuchado en el colegio o incluso en la cotidianidad es ¿quién soy? Esta hermosa materia que estoy segurísimo que a todos y a todas les agrada, cuando la pasaron en el colegio, en la universidad, y generalmente son docentes aburridos. Hay muchos autores en la filosofía de diferentes escuelas, es decir, de diferentes pensamientos y teorías. Estoy seguro que si todos aquí leyeran a algunos filósofos, se darían cuenta que su forma de pensar o de vivir puede tener cierta relación con alguno de estos. Pero más allá de las diferencias, claramente hay algunas similitudes. Una de ellas es que todos van orientados al estudio del ser,
que en términos de filosofía sería la ontología, que es el estudio del ser, aunque en un primer momento se llama metafísica, siendo el pionero Aristóteles. Solo como dato lo comento. Como casi todos están orientados de diferentes posiciones, pero hacia el mismo lado, el autor que intentó abordar para algo distinto, pero no pudo, fue el filósofo Heidegger en el siglo XX. Para concluir con esta parte, Jacques Lacan, por decirlo de alguna manera, le da un cachetazo teórico a los intelectuales de su época y de otras épocas. Para hacerlo tuvo que leerlos, estudiarlos para luego criticarlos, algo que en la actualidad está desapareciendo, se lo está devorando la opinología. Y eso cada uno lo puede ver y escuchar, sobre todo en redes sociales, donde cada uno opina aunque no sepa del tema. Y los pocos que saben se ubican en una función de amo, es decir, yo tengo la razón y los demás no. Yo sé la respuesta y lo que hay que hacer, ustedes no. Entonces, así es como estamos en la actualidad. La propuesta de Lacan a la filosofía es la antifilosofía, es decir, el estudio por la falta de ser. Y hasta aquí esta primera parte. En resumidas cuentas, para los que siguen ahí y no se hayan ido, ¿acaso no hemos escuchado o cada uno no ha dicho alguna vez yo soy así? O ese meme que dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Hace referencia a esa persona es así. Tenés dos opciones, aceptarla o no, dice el discurso popular. Pero es mucho más explícito cuando una empresa te vende ciertos productos. Cómpratelo ya, para que seas tú mismo. En este lugar sacarás tu esencia. Nadie debe decirte lo que debes hacer. Tú debes tomar tus propias decisiones. O la frase que se puede escuchar en una pareja, sobre todo, ahora puedo ser yo con vos, o no puedo ser yo con vos. Digo todos estos ejemplos, y puedo decir muchos más, para que vean cómo en todos lados está la frase del ser presente. Porque en la sociedad occidental, el pensamiento es este. Y eso difícilmente pueda cambiar. Peor ahora con la biologización de lo psicológico, que todo es genético o todo es neurológico. Pero ya hablaré en otro desencuentro sobre esto. Y debo confesar que de todos los desencuentros, este es el que más disfrutaré hacerlo, cuando llegue el momento. El último ejemplo, un poco más polémico, y son ciertos pensamientos feministas en relación al ser. Desde esta perspectiva, no hay nada que sea característico del ser en una mujer. Es decir, cada mujer es diferente. No hay la esencia o el instinto o cosas de ese orden. Por eso la verdadera pregunta no es quién soy, porque al hacerlo estaría afirmando que hay una sustancia o esencia. La pregunta a cuestionarse, que la primera vez que lo hice, recuerdo, fue en la última clase de filosofía que di antes de la vacación con mis queridos estudiantes de cuarto de secundaria el año pasado. Les dije, la tarea en estas 2 semanas es que se cuestionen esta pregunta, ¿quién no soy? Haciendo referencia a que cada uno lo que dice ser no es. Cuando alguien dice yo soy así o yo pienso así, es una ilusión, porque tal cosa no existe. Y ahora vamos a la segunda parte, que es el problema del yo. Lacan dice que hay problemas con el pronombre yo y el pronombre tú, o también podemos llamarlo a lo informal vos. ¿Por qué hay un problema? Y para los que se quedaron, creo que les gustará mucho entender por qué la relación con el otro, es decir, con mi semejante, con mi prójimo, es tan complicada. Cuando lo leí, lo estudié o lo intenté estudiar por la dificultad que tienen estos temas, me pareció brillante. La idea nueva que propone este psicoanalista Lacan para entender el problema con el otro, y vamos a empezar con un dato no menor. Desde que se está en el vientre de la madre, por si no sabían o para los que lo sepan, les refresco la memoria, a partir de los primeros meses, el médico le dice a la mamá, al papá o a los familiares que le hablen al bebé, porque él escucha. Eso que parecería una obviedad o una tontería, como lo quieran ver ustedes, ya empieza a tener valor lo que le dicen al bebé cuando está en el vientre. Y lo primero que la mayoría pensó fue decirle cosas tiernas, decir que lo aman, que ya lo quieren conocer y cosas súper lindas. Ahora, imagínense desde la perspectiva de que ese bebé no fue planeado o no lo querían tener.
la madre y el padre viven en discusiones o la estructura familiar es bastante conflictiva. Todo eso negativo, si le quieren poner ese nombre, también lo escucha, lo siente. Pero esos discursos van incidiendo sobre el cuerpo. Por eso, desde el psicoanálisis, primero está el lenguaje, los discursos y después el cuerpo biológico. Lacan propone que a partir de los 6 meses aproximadamente hasta el año y medio, donde el bebé ya empieza a tener cierta manipulación de su cuerpo, está en ese intento donde los discursos y deseos que va escuchando se van instalando en el bebé como enjambres, de a poco, de a poco. El llamado ser humano no aprende a hablar como la mayoría de las ideologías creen, porque para aprender a hablar se necesita tener la voluntad de querer aprender, cosa que el infante no tiene todavía. Si el bebé habla es porque no tiene otra opción para comunicarse con el otro, para expresar sus necesidades. Las palabras lo atraviesan. Entonces, vamos a decir una obviedad. En ese momento la madre o la persona que ejerza la función materna o paterna le dirá, este es tu dedito, esta es tu naricita, esta es tu orejita. Si alguien no le dijera al bebé, no lo sabría, no sabría ubicar su cuerpo. Por eso, a este momento, Lacan lo llama el estadio del espejo. No voy a explicarlo porque es demasiado complejo teóricamente, pero sí lo diré en la práctica, por decirlo así, para que se pueda entender muchísimo mejor. El bebé no puede verse. Para verse necesita de un espejo. Y no me refiero al espejo material solamente. Cuando digo espejo me refiero al discurso del primer otro, que por lo general es la madre. Cuando la madre le dice, presten atención a lo que voy a decir ahorita, sos hermosa, sos bella, mi princesa, mi vida y un montón de frases, haciendo referencia al bebé. Pregunta, es para que lo piensen. Cuando la madre le dice, qué hermoso que sos, o tú eres mi bebé hermoso, eso dice la madre. El bebé, en ese momento, ¿qué escucha? Por si acaso, el bebé en ese momento no sabe diferenciar entre yo y tú, o yo y vos. Y alguien puede estar pensando que es una tontería lo que estoy pensando o lo que estoy diciendo. Pero les invito a que escuchen la idea y empiecen a desarrollar conmigo para que vean que no es tan alocado lo que estoy diciendo. El bebé escucha la frase de la madre, es decir, escucha el tú o el sos, no escucha el yo. Por ende, el precioso, el hermoso es el otro, no él. Pero él no lo sabe. Y en el encuentro con el otro bebé, cuando ve a otro bebé, cuando él escucha que le dicen sos hermoso, él puede ver por primera vez al otro, es decir, a la frase de la madre que le dice a él antes que se confundan y se pierdan, porque es complicado, no es nada sencillo lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir. El bebé no puede verse. Cuando la madre le dice sos hermoso, él no sabe qué es a él. ¿Por qué? Porque le dice, sos hermoso. Él escucha eso, no escucha yo hermoso. Por esa razón el inconsciente de cada bebé se va estructurando, se va formando en relación a una falta. Porque el bebé no puede verse completo, no tiene esa capacidad motriz. Solo puede ver completo al otro, es decir, al discurso de la madre y después al otro bebé. Ahora, lo último para ponerlo en ejemplos explícitos siguiendo esa misma lógica. Lo mismo pasa con el cuerpo. Imagínense que una madre o alguien alrededor diga, ya no hay que darle más leche, ya comió mucho, está muy gordita, o no queremos, o no quiero que sea gordita cuando sea grande, o al revés, no quiero que sea flaquita. Alguien estará pensando, ¿por qué utilicé el femenino y no el masculino? Por una sencilla razón, porque esto está sostenido con el discurso social del cuerpo femenino, donde si no tiene determinadas características no es un buen cuerpo. Todas las palabras, deseos que le dicen al bebé, por más que no las recuerde nunca, van a ir formando conductas, pensamientos, ideas en el inconsciente. Voy a citar una frase de Lacan que me parece conveniente decirla en este momento.
El niño integra la palabra del adulto aun cuando todavía no percibe su sentido. El niño integra la palabra del adulto aun cuando todavía no percibe su sentido. Me parece fascinante esa frase, porque los adultos, los padres, madres, creen que el infante, cuando es un bebé, como no sabe el sentido, no hará incidencia lo que le dicen, pero sí lo hace. Y en el peor de los casos, eso genera conflictos en la adolescencia y en la adultez. Ahora vamos a ejemplos más explícitos. Si a alguien le está interesando este podcast, no duden en compartirlo, se agradece. La envidia empieza ahí, en creer que el otro tiene algo que a mí me falta. Los celos van por la misma orientación del yo es otro. ¿Acaso no escuchamos o alguien no ha dicho cuando viene un amigo y te cuenta un problema, ¿cómo vas a hacer eso? Yo en tu lugar, yo haría esto. O lo que tenés que hacer. Pero si se dan cuenta, yo es otro. Porque uno ve mal algo en función a uno. Volvemos a la envidia y los celos. Por eso muchas personas creen que el otro está mejor, que el otro está completo, que el otro tiene mejor pareja, mejor auto, mejor trabajo. No se trata si es verdad objetivamente hablando. Eso es irrelevante. Lo que importa es la idea de creer que el otro sí tiene algo que yo no. Pero todo esto se estructura, se forma en el estadio del espejo, de 6 meses a 1 año y medio. Y vamos al último ejemplo, el autoestima. El gran problema de muchas personas, y sobre todo en la adolescencia, creer que la otra persona se ve mejor. ¿Acaso no conocemos personas que se ven bien y no se sienten bien con su cuerpo? ¿O se sienten gorditas o flaquitas, pero no están conformes? Es por lo que dije hace rato. Los discursos y deseos de la madre, sobre todo, porque es la primera figura, más aún en la mujer, que hace incidencia en su alimentación, en su forma de verse en el espejo. Porque cuando uno se mira en el espejo no ve su imagen, ve la mirada del otro, el discurso y deseo materno, cultural, social, familiar. Un claro ejemplo es con las muñecas, aquel juguete de la infancia de muchas personas, donde la silueta o la imagen ya dice mucho para que incida en cómo se va a querer ver en la adolescencia o en la adultez. Y así pueden ir hilando muchos discursos de la sociedad que están en el inconsciente. Por eso, desde este espacio psicológico tan particular, no se trata el problema para solucionarlo. Obviamente se lo escucha, pero ir directamente, eso no funciona. Por lo menos desde esta perspectiva. Solamente lo desplaza el problema. Hay que trabajar la estructura compleja de su inconsciente para que haya un cambio duradero en el tiempo. Y aquí termina el desencuentro de hoy. Ojalá haya sido de su interés y de su agrado y los haya hecho pensar y cuestionarse sobre su historia. Y si se animan, los espero en mi consultorio para atenderles. Que tengan un buen día y no olviden, yo es otro.